Como primer invitado para esta ponencia tenemos al ingeniero Pablo Andrés Ortega Santa Cruz, que me voy ahorita a leer tu CV. Pablo Andrés Ortega Santa Cruz, 51 años, casado hace 29 años, padre de familia de 3 hijos, una de 28, casada, 24 y 22 años con un yerno. Es profesional, ha tenido responsabilidades de trabajador y responsabilidades empresariales en diferentes momentos de su vida. Presidente de la Asociación Vida y Dignidad Humana de un tiempo a la fecha. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Aquí estoy. Buenas noches a todos. Es un gran gusto estar y como presidente de ASOVID también le quiero dar la bienvenida a todos los que nos están sintonizando y a todos nuestros invitados especiales. Gracias, Pablo. También voy a presentar a Fernando Emanuel Cortés Fernández, quien estará dirigiendo esta ponencia con Pablo. 40 años, abogado y notario con una maestría en Derecho Constitucional. Cuenta con una certificación por parte del Tribunal de la Rota Romana del Vaticano en temas eclesiásticos. Entre las actividades realizadas tiene la participación con jóvenes y adultos jóvenes por más de 15 años en campos de formación religiosa y social. Fue miembro de la Pastoral Arquidiocesana de la Vida en sus inicios. Trabajó por más de 10 años en temas relativos a la defensa de la vida. Ha participado en distintas instituciones a nivel nacional que buscan brindar a la sociedad herramientas y criterios para construir una sociedad tales como Foro Guatemala y Primero Guatemala. Miembro de los equipos organizadores de las marchas por la vida y la paz en el 2011, Guate por la vida y la familia en el 2018. Amplia experiencia en el ámbito gubernamental desde hace más de 20 años, lo cual le ha permitido trabajar en distintas mesas de trabajo y comisiones enfocadas en el fortalecimiento de instituciones y propuestas de políticas públicas enfocadas a la transparencia. El tema de hoy, el impacto de la Asamblea General de la OEA 2021 y su agenda en Guatemala. Adelante, Fernando. Bienvenidos. Muchas gracias, Doris. Buenas noches a todos. Gracias por estar conectados. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Gracias, bien. ¿Vos qué tal? Bien, ahí, mira, ahí vamos a empezar con el tema que nos pidieron el día de hoy. Yo creo que es sumamente importante que nos demos cuenta sobre la importancia que tiene la Asamblea General de la OEA de cara a las políticas públicas que se pueden estar estableciendo por parte de los gobiernos. Muchas veces creemos que son asambleas que no tienen mayor trascendencia o que no existen compromisos muy vinculantes, pero justamente esa falta de conocimiento es la más peligrosa para todas nuestras sociedades, y Guatemala no está exenta de estas amenazas en cada reunión, en cada Asamblea General de la OEA. Y gracias a Dios, de un par de asambleas para acá, también la sociedad civil ha ido jugando un papel sumamente importante, en el cual se han encargado de ir estudiando justamente las declaraciones que se van dando, las resoluciones, y ahí poder ir descifrando, como se podría decir, saber leer entre líneas, porque muchas veces creemos que la redacción pareciera que va muy enfocada a la bandera que ondea la OEA en cuanto al beneficio de la sociedad, fortalecimiento de las democracias y tener sociedades un poco más sanas. Pero es ahí justamente donde nuestro ordenamiento jurídico establece la preeminencia de los derechos humanos sobre la legislación nacional, y nosotros mismos vamos abriendo la pauta en algunas ocasiones a ir permitiendo que, ratificando este tipo de resoluciones o acuerdos, se vaya permitiendo a muchos grupos ir haciendo esa fuerza que cada vez se ve más a nivel internacional y a nivel global, de imponer agendas.
No sé qué pensás, Pablo. Sí, coincido, Fernando. Yo no siendo abogado, ¿verdad? Pero entendiendo cada vez que me involucro en este tema de defensa de la vida y la familia, voy comprendiendo que es importante involucrarse, ¿verdad? Es para mí antes todo el tema de la OEA sencillamente no existía, ¿verdad? Si ocurría no le ponía ninguna atención, pero como bien decís, de algunas asambleas anteriores, incluso la que fue aquí en el 2003 en Antigua Guatemala, para acá fue cuando realmente me di cuenta de todo lo que sucede adentro, y no solo durante la semana de la Asamblea General, sino que viene ocurriendo entre una asamblea y otra. Hay un trabajo que se hace dentro de las diferentes comisiones de la OEA, en los que todos estos documentos, resoluciones, cartas se trabajan en borradores y se van a someter a votación durante la Asamblea General que en este año será la próxima semana. Entonces, sí tenemos que estar nosotros conscientes de lo que está ocurriendo, aunque no seamos abogados, ¿verdad? Pero formándonos todos los que somos personas de buena voluntad, todos los que creemos en Dios, todos los que creemos que hay que defender la vida desde la concepción, durante todas sus etapas hasta la muerte natural. Así que entrémosle al análisis, ¿verdad? Que preparamos ahí. Tenemos una pequeña presentación y luego pues entrar a un poco de detalle en una de las resoluciones. Este es el título de la charla: ¿cuál es el impacto para Guatemala de la Asamblea General de la OEA y la agenda que tiene esta Asamblea General? Básicamente nos hemos enfocado más en Guatemala, pero aplica para muchos de los otros países. Pasemos a la siguiente, por favor. Vemos cuáles son los momentos no políticos, entre comillas, no, ¿verdad?, en los que puede participar la sociedad civil. Y pongo entre comillas el no, porque al final toda participación nuestra se vuelve una participación política. Como ciudadanos, nuestra responsabilidad no es solo de ir a votar cada 4 años, como en el caso de Guatemala, sino que tenemos que estar involucrados durante todo el transcurso de cada periodo gubernamental y metiéndonos en los asuntos que nos interesan. Entonces, dentro de esta Asamblea General, el foro empresarial, que va a ocurrir el día martes 9 en la mañana, ahí van a estar los comités empresariales de la región de América en un diálogo con las autoridades de la OEA. También está el diálogo de la sociedad civil y otros actores, que va a ocurrir el martes también de la próxima semana en la tarde, en donde las diferentes organizaciones de la sociedad civil acreditadas ante la OEA vamos a tener un espacio para dirigirnos al secretario general. Y luego, del miércoles al viernes, se instala la Comisión General, en donde también hay participación de la sociedad civil. Pero lo más importante va a ser la participación de la sociedad civil fuera de la Asamblea General. O sea, todos los que no tenemos acceso constante a la Asamblea General, podemos buscar el acceso con nuestro representante de país y trabajar en las redes sociales, escribirle mensajes directos a favor de la vida, y que defiendan la vida y que defiendan a la familia. Perdón, Pablo, que te interrumpa. Justamente de lo que mencionas, creo que es una herramienta que es sumamente importante que la sociedad se dé cuenta. En la experiencia del año 2013, con la asamblea que se realizó en Antigua Guatemala, había muchos temas muy peligrosos para poder aprobar, y justamente ahí es donde empezamos a observar el poder que tiene la sociedad civil, y más cuando se está organizada por un objetivo en común.
en ese momento era defender la vida a toda costa. Y justamente lo que comentabas, a través de la presión de redes sociales, siempre hay gente que, como acá en Guatemala, que yo conozco a alguien y este alguien tiene conocido con el canciller o que hay alguna otra manera, y entonces empezar a ejercer la presión mediática que muchas veces va pesando más al momento de estas discusiones previos a la asamblea, para que también nuestra voz se haga escuchar incluso hasta las altas autoridades del país. En esa oportunidad se logró hablar directamente hasta presidencia, y de ahí ya se fijó una línea de trabajo como Guatemala. Recuerdo muy bien en esa oportunidad que se decía que Guatemala de alguna manera se convertía justamente como en esa reserva moral que tenía aún América, porque logró mantener su postura fija. Era lo que mencionaba Luis en la presentación anterior, que muchas veces en aras de llegar a esos consensos y que la mayoría quiere, se termina cediendo a esas presiones internacionales. Y el caso de Guatemala fue muy bueno, justamente porque se logró mantener esa postura firme y no poder ratificar muchas de las declaraciones y resoluciones que se dieron en ese momento. Correcto, esa era la intención justa de colocarlo aquí, recordar ese momento en el que muchos de nosotros, en mi caso fue cuando me involucré de vuelta ya en el tema de defensa de la vida. Había recibido una formación que casi ya la había engavetado, pero fue un momento oportuno para meterme nuevamente al movimiento de defensa de la vida y la familia, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ir a la Antigua y estar en una reunión con el canciller de ese momento del país. Nos escuchó, ¿verdad? Y posteriormente pues entró a las reuniones que tenía de la Asamblea General. Pues fue algo muy interesante. Siguiente, por favor. Como parte de ese buscar a nuestro canciller, ahí les estoy colocando un código QR para que puedan escanearlo de los diferentes países. Ahí los va a llevar a la página de la OEA, en donde van a encontrar quién es el embajador permanente ante la OEA, quién es la delegación de su país, para que puedan ver los nombres, para que puedan ver teléfonos, correos y empiecen a conseguir cómo contactarlos, ¿verdad? No se limita a Guatemala. En la pantalla está, por supuesto, la persona de Guatemala, que es el embajador permanente, Diego Paz, y nuestro canciller Pedro Brolo. Así que hay que buscarlo en estos días y estar preparados para compartir la información que va a salir de las organizaciones que defienden la vida. Siguiente, por favor. Aquí Fernando mostrando unos documentos que, entre los varios documentos, resoluciones que se van a someter a aprobación en esta Asamblea General, resaltando esta Carta Empresarial Interamericana que nos hacía mención ya Luis en la charla anterior, donde al día de hoy no sabemos exactamente qué va a salir, ¿verdad? O sea, qué exigencias, qué requisitos van a intentar ponerle a las cámaras empresariales y a sus asociados para que se vayan cumpliendo poco a poco, ¿verdad? También hay una interesante que dice aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en las diferentes actividades de la OEA y las cumbres de las Américas, que es otra actividad de la OEA. Muy importante estar atentos a ver de qué forma va a ser la participación que ellos van a estar colocando, y meternos, ¿verdad? Y meternos y participar, no quedarnos en que, bueno, saber cómo se hace, sino que investigar cómo se hace y participar. Justamente es preocupante ver cómo se van a aprobar 17, o el espíritu de esta asamblea también es, el objetivo es aprobar 17 resoluciones, y al día de hoy, a un par de días de empezar la Asamblea General, únicamente se tiene acceso a 2 proyectos de resolución. Y es acá donde, ¿cuál es el espíritu justamente de no publicarlas? ¿Cuál es el trasfondo que lleva
el ir ocultando esa información. Definitivamente aquí es donde estos grandes equipos multidisciplinarios de sociedad civil, unir esfuerzos y poder darnos a la tarea de empaparnos, de leer un poco más sobre lo que esta asamblea quisiera aprobar. Y es ahí donde empieza esa maratónicas jornadas de poder empezar a contactar a nuestros cancilleres o a los representantes en la asamblea para poder o pedirles explicaciones de la postura de nuestro país o para también manifestarles cuál es lo que nosotros como ciudadanos también queremos que nuestra voz sea escuchada. Correcto, y apoyarlos, ¿verdad? Porque si Guatemala tenía una postura de mantenerse firme, pero tuvo que ceder por la presión, pues más bien darle el respaldo para que vuelva a tomar una postura como la que queremos los guatemaltecos. Sí, justamente más adelante es que vamos a hablar de una de las posturas de Guatemala en uno de los documentos que se pretende en una de las resoluciones aprobar, ¿verdad? Correcto. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí podemos cambiarnos, ¿no? Vamos a analizar esta que está aquí, promoción y protección de derechos humanos, pero también viene una de fortalecimiento de la democracia, derecho internacional. Todas suenan con nombres muy bonitos, muy interesantes, pero es donde tenemos que tener atención y donde tenemos que tener cuidado para ir a buscar las comas, las IES, ¿verdad? Los puntos, y no dejar que pase algo que no queremos que pase en cada uno de nuestros países. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora justamente de algunos ejemplos de la resolución que comentábamos. Si quieres, arrancamos ahí, Fernando. Ok, damos inicio. Justamente vamos a analizar el proyecto de resolución Omnibus de la promoción y protección de derechos humanos. Cualquiera que escucha sobre el tema de derechos humanos dirá, bueno, justamente necesitamos ir fortaleciéndolos, pero es acá donde tenemos que ir poniendo atención que a veces son zorros vestidos de ovejas. Y en esta resolución, en el primer punto que se habla sobre la defensa pública oficial autónoma como garantía de acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad. Llama puntualmente la atención en una de las partes donde dice que se busca garantizar el acceso a la justicia a todas las personas y en particular de todas las mujeres y niñas que han experimentado violencia sexual y por razones de género. Aquí ya empezamos a observar que se da importancia al tema sexual y género, como también para el reconocimiento y promoción de sus derechos sin discriminación. Y aquí es donde se ha venido dando una lucha a nivel mundial sobre si el aborto es o no es un derecho. Y no podemos evitar pensar de que todas estas sociedades civiles que nos llevan muchos años de trabajo en la OEA, que fueron las primeras que van promocionando esta agenda global sobre el aborto y la libertad de las mujeres a poder decidir. Entonces, aquí a la hora de ir ratificando este tipo de resoluciones, estamos abriendo la pauta. Cualquiera dirá, no, pero si ahí no está diciendo nada sobre el aborto. Efectivamente, no dice nada sobre el aborto, pero nos abre una gran sombría en la cual cabe perfectamente más adelante poder incluir el tema del aborto. Sí, y como está redactado, yo que soy mortal, no abogado, lo veo y digo, pues qué bonito, ¿verdad? O sea, esto sí, pues sí, ¿cómo no se les va a proteger? Pero trae todo eso detrás, como decías. Y si el derecho, dice derechos sin discriminación, entonces, si el aborto por alguna razón se llega a reconocer como un derecho en alguno de los países, entonces automáticamente entra como una de las posibilidades y obligaciones que tiene que dar el Estado para las personas, ¿verdad? Y en este caso para las niñas. Otro término justamente de eso que nos preocupa muchísimo es que habla de una defensa pública oficial autónoma. Y cuando dice autónoma, lo que vemos con atención y con cuidado es que puede salirse del marco jurídico actual, ¿verdad? Que puede ser un marco jurídico nuevo en el cual la defensa de la vida que pueda estar dentro de la legislación actual de algunos de los países, como en el caso de Guatemala, que protege la vida desde la concepción, pues si se va a ir a una defensa pública oficial autónoma, eso puede quedar por fuera
y sería una defensa pública nueva, con nuevas reglas, lo cual es peligroso. Sí, otro punto bien importante cuando dice así mismo, alentar a los Estados miembros a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres, particularmente en el marco de las funciones propias de cada institución que resulte competente de conformidad con la normativa aplicable, para procurar garantizar servicios gratuitos, accesibles, efectivos y especializados de asistencia. No pareciera que solo habla de justamente de las competencias de cada una de las instituciones en los países, pero aquí hay que poner un poquito de ojo sobre el tema de justamente de métodos que son abortivos y que los van a ir metiendo bajo la sombrilla de un servicio gratuito que busca de alguna manera brindar esa asistencia que tantas veces se dice que no tiene acceso a la población. Y sobre lo que mencionaba, aquí aplica muy bien sobre lo que mencionaba Luis en algunas ocasiones, ¿verdad? Que también cómo ir, a pesar de que en los otros temas se hablaba sobre ir quitándole la responsabilidad a los gobiernos y hacer responsables a la sociedad a través del voluntariado, en este tipo de resoluciones lo que se quiere es como fortalecer y obligar a los estados a adoptar ciertas posturas. Entonces, cuando la agenda global le conviene, aplica para temas individuales, pero cuando también le conviene, ahí sí es el gobierno quien tiene que brindar este tipo de acceso a la salud de manera gratuita. Y ojo, no es que estemos en contra, porque al contrario, es un derecho constitucional el derecho a la salud acá en Guatemala. Pero también no tenemos que dejar por un lado que ese acceso a la salud gratuita tampoco permita el meter toda esta agenda global que se quiere implantar a través de mecanismos y resoluciones muy ambiguas. Correcto. Tenemos un segundo punto del mismo documento que se titula Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Ahí arranca con que debe existir el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas. Pero suena bien, ¿verdad? Pero más adelante habla de protecciones diferenciadas y colectivas. Entonces, al tener protecciones diferenciadas, vamos dándole beneficios extra a ciertos grupos que demandan beneficios diferentes, ¿verdad? Cuando todos somos iguales en dignidad. Entonces, todos debemos tener los mismos derechos. Justamente. Sí. Adelante. No, y ahí habla de un tema y es muy contradictorio porque, como bien decía, se habla de una protección diferenciada y colectiva, pero inmediatamente en los siguientes párrafos justamente dice, pueda disfrutar de todos sus derechos y libertades sin ningún tipo de discriminación. Entonces nos piden que tratemos de una manera diferenciada a ciertos grupos, pero abajo nos habla sobre no manejar ningún tipo de discriminación. Entonces como que no va siendo lógico la redacción de estos documentos, y es donde nos va abriendo la pauta para poder ir dándonos cuenta a qué están atendiendo estas resoluciones, ¿verdad? A poder proteger de una manera especial a ciertos grupos. Y si hablamos de tema de no discriminación, todos somos iguales en derechos y en obligaciones. Y entonces ahí es donde no cabe mucho el poder estar legislando en cada uno de los países sobre grupos minoritarios, porque ahí es donde estamos yéndonos en contra de la discriminación que tanto ondea la Organización de Estados Americanos. Correcto, ¿verdad? Y que nosotros estamos de acuerdo en que debe haber una igualdad en derechos y en obligaciones, ¿verdad? O sea, no tiene que haber preferencias. Exacto. Un siguiente punto está sobre el derecho de los niños, la niña y adolescentes. Y lo leo textual. Dice, reafirmando el compromiso de los Estados miembros con la prevención, sanción y erradicación de todo tipo de abuso y violencia ejercida en contra de las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su vida como una prioridad hemisférica, especialmente durante la pandemia.
el cual, por su importancia, debe ser objeto de un diagnóstico regional con miras a la adopción de medidas ulteriores, incluida que pueda incluir la convivencia de un posible instrumento interamericano. Este párrafo específicamente, Guatemala lo colocó como está en consulta, no lo ha ratificado, entonces debemos de esperar cuál será la postura de Guatemala ante esta resolución. Y más adelante dice, continuar las acciones emprendidas en desafíos tales como sustracción internacional de menores, eliminación de la violencia, trata y explotación, inclusive sexual, prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Si nos damos cuenta, las primeras ideas son justamente labores muy loables sobre la eliminación de violencia, trata y explotación, e inclusive la violencia sexual. Pero luego cierra el párrafo donde indica prevención del embarazo en niñas y adolescentes. ¿Bajo qué costo? ¿Bajo qué métodos? Entonces ahí estamos justamente cayendo en estas alertas que tenemos que ir poniendo. Exactamente, ¿verdad? Porque la prevención del embarazo es un tema educativo, cultural, complejo que hay que abordar, ¿verdad? No estamos diciendo que no haya que abordar, pero en lo que no vamos a estar de acuerdo es en que la prevención sea el aborto o pastillas anticonceptivas para que sigan abusando de las niñas y de los niños, ¿verdad? Porque una vez estén tomando pastillas anticonceptivas o cualquier método anticonceptivo que son abortivos y aprueben o dejen actuar el aborto en los hospitales nacionales, entonces van a seguir abusando de los niños, ¿verdad? Los abusadores van a seguir abusando porque no hay consecuencias. Entonces, en lo que hay que trabajar es en la prevención a través de la educación, a través de cambios culturales. Es un esfuerzo enorme, pero vale la pena. Sí, estamos atacando justamente un problema rama y no nos estamos enfocando en lo que es el problema raíz. Luego, el siguiente punto que observamos fue sobre el fortalecimiento de mecanismos de seguimiento para la implementación del protocolo de San Salvador. Y aquí menciona que a la fecha hay 16 Estados miembros que han ratificado este protocolo, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el protocolo de San Salvador. Pero en el artículo 10 de este protocolo se establece el derecho a la salud y en la literal F dice la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Nuevamente, ¿quién determina qué grupo es vulnerable y cuáles son las maneras más eficientes para poder proteger este derecho a la salud? Vamos abriendo como pautas muy, muy peligrosas que el día de mañana cuando digamos, ¿y esto cómo pasó? Posiblemente ya va a ser demasiado tarde. Correcto. Un siguiente punto se llama protección de los derechos humanos frente a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Dentro del texto, lo que queremos resaltar y analizar es promover y proteger el disfrute y ejercicio de los derechos humanos y el derecho al goce del grado máximo de salud física y mental, incluidas las personas con COVID-19. Sí. Entonces, habla de algo muy bonito, ¿verdad? Proteger, defender derechos humanos, pero lo vemos como de cierta forma innecesario porque al final incluyen a las personas con COVID-19 cuando el título estaba orientado a ellos, ¿verdad? Entonces es algo como que lo ponen por ponerlo, ¿verdad? Sí, justamente si vemos acá está enfocado al tema de COVID y en la redacción al final de todo lo que dice que se promueve y se protege, dice incluidas las personas con COVID. Entonces, ¿es COVID o no es COVID? Y ahorita utilizamos la palabra COVID porque todo el mundo está preocupado por esta pandemia, queremos ver cuáles son las mejores acciones que se pueden tomar para poder afrontar de una manera más integral esta pandemia, pero aquí vamos abriendo justamente la puerta para que cualquier situación de muchas de las organizaciones de la sociedad civil quieran ir metiendo o enfocando en esa línea, puedan ir avanzando en ese lobby que van haciendo durante todo el año, ahora no solo en el periodo de la Asamblea General.
El siguiente punto que vimos fue el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres para la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Aquí se habla que se requiere ser abordado de un enfoque integral de género, de ciclo de vida, y aparece la palabra interseccional. Este es un término que la Asamblea está intentando meter ya a partir de estas resoluciones, y que pues en las personas que tengan la oportunidad de ver el proyecto de resolución se darán cuenta cómo al principio Guatemala se empieza a oponer sobre este término con otros países como que es Paraguay, Colombia, no recuerdo cuáles otros países, y al final del documento ya solo se queda Guatemala con esa reserva. Sí, un término nuevo, interseccional, ¿verdad? Como lo estamos entendiendo y aprendiendo, es en donde se intersectan, ¿verdad? Las diferentes desigualdades que ellos están tratando de juntar, y dependiendo de la cantidad y de la fuerza con que se intersecten, entonces así va a ser la compensación que se les debería dar, ¿verdad? Nuevamente creando divisiones, creando diferencias entre una persona y otra. Entendemos, ¿verdad?, que se necesita una protección adecuada para las mujeres, y aquí cuento lo que me enseñaron en la casa. A una mujer nunca le puedes levantar la mano, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? Así me lo dijeron. ¿Por qué no me lo dijeron de los hombres? Porque los hombres me lo hubieran regresado fácilmente, ¿verdad? Así lo entiendo. Entonces, definitivamente, tenemos que ser muy respetuosos con las mujeres, ¿verdad? Tenemos que tener muchísimo cuidado con ellas. Pero ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos con lo que las leyes y las normativas nos están indicando. Sí, y en este mismo punto se habla sobre reconocer los derechos de las mujeres, tanto a nivel de legislación como en práctica, y establece promover la prevención, atención y erradicación de toda la violencia contra las mujeres, acceso de servicios de salud, educación, y más adelante, así como la asignación posible de recursos humanos y financieros a nivel nacional, regional y local para la aplicación efectiva de las políticas, planes y normas. ¿Las políticas, planes y normas de quién? ¿Las políticas nacionales o las políticas que nos están tratando de implantar? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado sobre estos derechos, y es bien importante hacer mención. No es que estemos en contra de todo lo que se hable de salud, es que se tiene que hablar claro como es, a las cosas por su nombre y en la justa dimensión, y no dejar mucha reacción ambigua para que el día de mañana pues por ahí mismo se nos vayan metiendo por el patio trasero, ¿verdad? Sí, en un párrafo siguiente menciona reconocer la necesidad de trabajar en pos de la eliminación de todas las formas de violencia basada en género y discriminación, asegurar el acceso universal a los servicios de salud mental, sexual y reproductiva, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Acceso universal a los servicios de salud mental, sexual y reproductiva, ¿verdad? ¿Qué involucran esos servicios? Lo que hemos visto, la experiencia es que traen temas anticonceptivos y traen el aborto, ¿verdad? Entonces, no es algo a pasar por alto, sino que es a ponerle muchísima atención, en la que Guatemala tiene una reserva, efectivamente. En cuanto al tema de servicios y al tema reproductivo, esos dos términos hizo como reserva Guatemala para la resolución final. Y al final de este punto justamente menciona realización de la autonomía de todas las mujeres, respetando y valorando la plena diversidad de las situaciones y condiciones en las que se encuentran. Aquí es donde ya entra en juego lo que yo, mujer, soy dueña de mi cuerpo y yo decido, pero no hay que separar de que no hay que entender que en el momento del embarazo no es solo ella, ¿verdad? Sino que son dos vidas. Entonces es ir teniendo cuidado con este punto. Pasamos al siguiente punto, y
creo que es el último del análisis de este proyecto de resolución, que es el fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención de Belém do Pará, y establece que es para facilitar la cooperación técnica con todos los sectores, con el fin de alcanzar la igualdad de género y el pleno acceso y goce de derechos humanos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Y menciona en el numeral 2 el embarazo infantil y adolescente e identificar estrategias, incluyendo los servicios. Este tema de servicios, Guatemala lo puso en consulta de salud sexual y reproductiva. Y es acá donde justamente ya nos van metiendo de una manera más clara el tema del embarazo infantil, pero solo atacando el problema rama, no atacando justamente lo que es importante, la educación de la sociedad, el entender de la dignidad de la persona y no solo decir, bueno, entonces hay un abusador, embarazó a una niña, entonces la solución es pues el aborto. No es así, sino nunca vamos a poder educar a nuestra sociedad y buscar ir teniendo una sociedad un poco más sana y más educada. Sí. Justamente termina el documento que analizamos aquí. A mí me mueve, ¿verdad? Cuando usamos la palabra aborto, siento como que ya perdimos una de las batallas, ¿verdad? En realidad, pensemos en la muerte del bebé. Cuando oigamos esa palabra, o en vez de usar esa palabra, digamos la muerte del bebé, eso cambia completamente nuestra idea de lo que estamos hablando, de lo que estamos escuchando, ¿verdad? No saquemos de contexto eso, aunque ya lo sepamos, ¿verdad? Pero pensémoslo cada vez. Exacto. Pues Fernando, esto es el análisis de uno de los proyectos de resolución de los que se van a votar en esta Asamblea General la próxima semana. Como bien mencionaste, hay más de 15 documentos que se van a votar. Importantísimo, ¿verdad? Que estemos atentos. Si tenemos acceso a los documentos, que los circulemos. Si tenemos acceso a nuestros representantes ante la OEA, que busquemos cómo contactarlos. Si conocemos a alguien en el gobierno que pueda llegar hacia ellos, empecemos a contactar a nuestros conocidos, ¿verdad? Tanto en Guatemala como en los demás países. Tenemos que manifestarnos, tenemos que apoyar las condiciones que favorezcan la vida, la familia, el matrimonio. Entonces, es tarea nuestra, no es solo de las personas que se van a reunir la próxima semana en la Asamblea General. Palabras finales, Fernando, antes de pasar a preguntas y respuestas, si hubiera. Bueno, yo creo que lo más importante que podemos observar del año 2013 para ahora, 8 años después, es que la sociedad cada vez se está involucrando más, cada vez vamos ganando un poco más de espacios en todos estos foros de discusión previos a la asamblea, que creo que son una de las discusiones o de los momentos más importantes. A veces solo nos enfocamos en la asamblea y no vemos todo el trabajo que se viene haciendo durante el año. Si tienen ustedes la oportunidad de ingresar a la página de la OEA y revisar los proyectos de resoluciones, podrán darse cuenta que en esas resoluciones, en algunos puntos se pone al final de cada párrafo, preacordado. ¿Y eso qué significa? Que es un trabajo durante todo un año. La asamblea número 51 termina acá en Guatemala y se empieza a trabajar con todas las directrices que se establecieron en esta asamblea, y ahí es donde empieza la gran labor de nosotros como sociedad civil. ¿Cuál es la invitación el día de hoy? Si somos parte de una asociación civil que está formalmente establecida y que sintamos ese llamado a poder trabajar en pro de la familia, a defender los verdaderos derechos humanos y no estarnos lamentando más adelante, pues investigar un poquito más en la página, a ver cómo nos podemos inscribir y sobre todo cómo podemos aportar desde la perspectiva de lo que para nosotros es importante, que es la defensa de la vida y la familia, recordando que la familia es la base de toda sociedad, y si no promovemos una sociedad que sea rica en valores y que sepamos respetar la dignidad humana, el día de mañana el mundo está cambiando tan aceleradamente que va a ser
muy difícil dar marcha atrás a todas estas situaciones que vamos a ir dándonos cuenta ya solo cuando ya no podamos hacer nada. Y es ahí donde tenemos que poner nuestro grano de arena. Y si no somos parte de alguna asociación, pues ver cómo poner al servicio también de esta lucha nuestros dones y poder decir, bueno, aquí estoy, conozco a alguien y por lo menos preguntar, indagar. Muchas veces nuestros representantes hacen las cosas porque como nadie se entera, entonces es muy fácil tomar decisiones. Pero a veces es tan sencillo como una llamada de alguien y que le diga, mira, fíjate que me está enterando, van a aprobar esto, contame cuál es la postura. Y puede ser que esa sea la alerta que se necesite en su momento para que el representante de nuestros países pueda decir, bueno, si me llamó y me preguntó es por algo, entonces ponerle un poquito más de atención y lo más importante, pues también hacer ver nuestro punto de vista en los distintos ámbitos, utilizar nuestras redes sociales, que es tan importante hoy en día. Hoy en día una persona que no tiene redes sociales es muy difícil que se entere de todo, entonces aprovechemos estas redes, no importa si tenemos 100 seguidores, 1000 seguidores, 10,000 seguidores, siempre podemos aportar un grano de arena para esta lucha y como se decía en el año 2013 y a mí me quedó muy grabado, podemos seguir siendo esa reserva moral para América y debemos de seguir luchando por nuestras generaciones, las futuras generaciones y por tener un mundo un poco más equilibrado y justo que defienda lo importante que es la familia y la vida. Bien, gracias Fernando. Y para todos, ese es el lema de este seminario. Países de América, es hora de despertar, así que despertemos.